Soy la penúltima de 8 hijas que tuvieron mis padres. Ellos se casaron muy jóvenes. Mi papá tenía tierras en el pueblo donde vivíamos, y ustedes pueden pensar que mi familia tenía dinero. Pero la realidad era que todo lo que mi papá ganaba él se lo gastaba en alcohol, en mujeres y demás vicios, entonces pues la verdad no teníamos dinero. Con el tiempo, Emilia logró encontrar un trabajo en el Seguro Social, empezando desde abajo, como auxiliar. Era un trabajo pesado, con horarios largos, pero eso no la detenía. Con muchísimo esfuerzo y sacrificio, fue ahorrando cada centavo que podía para pagarse sus estudios. Poco a poco, y sin la ayuda de nadie, se convirtió en enfermera, algo que siempre había soñado. Su mayor motivación éramos nosotras, sus hermanas, porque quería darnos la oportunidad de tener una mejor educación y un futuro más digno. Mientras tanto, mis papás seguían en lo suyo, completamente ausentes, como si nuestras necesidades fueran algo ajeno a ellos. Parecía que, para ellos, nuestra vida no existía. Cuando cumplí 15 años, me animé a inscribirme en la preparatoria. Sentía que, aunque las cosas eran difíciles, quería intentar salir adelante. Sin embargo, no duré mucho tiempo ahí. Un malentendido que terminó en un pleito fue suficiente para que me expulsaran, y con ello, mi mundo se tambaleó. Sentí que todo se derrumbaba, pero como siempre, Emilia estuvo ahí para apoyarme. Ella, con su paciencia y su visión de querer lo mejor para mí, me inscribió en una escuela técnica. Ahí comencé a estudiar para ser secretaria ejecutiva, algo que en un principio no me emocionaba mucho, pero que poco a poco me empezó a gustar. En ese lugar, entre clases y tareas, conocí a un hombre que, sin saberlo, cambiaría mi vida para siempre, de una forma que nunca me habría imaginado. Ese hombre era el padre Nicolás, un sacerdote muy querido por todo el pueblo. Además de ser el párroco, también daba clases en la escuela donde estudiaba, y casualmente era mi maestro de filosofía. Tenía una personalidad carismática, hablaba con amabilidad y siempre parecía dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Mi familia lo respetaba mucho, al punto de que lo consideraban casi como parte de nosotros. Por esa razón, lo invitaban a comer a la casa casi todos los días, y él siempre aceptaba con esa sonrisa que lo hacía parecer tan bondadoso. Con el tiempo, el padre Nicolás comenzó a insistir en que quería ayudarme a seguir estudiando. Se ofreció a cubrir mis gastos escolares cuando mi hermana Emilia no podía hacerlo, y yo, en mi inocencia, creí que lo hacía de buena fe, simplemente porque era una persona generosa. En mi mente, no había nada raro en que un sacerdote tan querido por todos quisiera apoyar a una joven sin muchos recursos. No tenía idea de que esa ayuda desinteresada marcaría el inicio de una etapa muy complicada en mi vida. Con el paso de los meses, el padre Nicolás empezó a ocupar un lugar importante en mi vida, casi como una figura paternal en la que podía confiar sin reservas. Pero ahí estuvo mi gran error. Se aprovechó de mis carencias emocionales y de mi situación económica para estrechar más el vínculo entre nosotros. Con su labia, sus palabras siempre tan convincentes y su habilidad para hacerme sentir especial, terminé viéndolo como algo más que un sacerdote. A pesar de la diferencia de 15 años entre nosotros, acabamos iniciando una relación que en ese momento me pareció inevitable. Cuando cumplí 18 años, él movió sus influencias para conseguirme un trabajo como secretaria en la iglesia. Al principio pensé que era una oportunidad para empezar de cero, pero pronto todo comenzó a desmoronarse. Fue ahí donde las cosas empezaron a salirse de control. Él me envolvió por completo, con sus promesas y atenciones, hasta que me vi atrapada en un ambiente lleno de secretos, manipulaciones y emociones confusas. En medio de ese caos, quedé embarazada por primera vez. Lamentablemente, perdí al bebé poco tiempo después. Y aunque ese hecho me destrozó, parecía que para él no había ocurrido nada. Nuestra relación continuó como si nada hubiera pasado, hundiéndome más en esa espiral que ya no sabía cómo detener. A los 20 años di a luz a mi primera hija, Camila. Fue un momento agridulce, lleno de amor por mi bebé, pero también de miedo e incertidumbre. Para evitar el escándalo, Nicolás se encargó de rentarme un pequeño departamento, lejos de la mirada de todos, donde viví sola con mi niña. Todo debía mantenerse en secreto. Incluso mis propios padres no tenían idea de lo que estaba pasando en mi vida. Pero la calma no duró mucho.
Poco tiempo después, volví a quedar embarazada, esta vez de mi segunda hija, Natalia. Ambas niñas eran un reflejo de su padre. El parecido era tan evidente que ya no había forma de ocultarlo. La tensión empezó a crecer, y cada día se hacía más difícil sostener tantas mentiras mientras intentaba cuidar de mis hijas. Tuve que confesarle a mi familia la verdad, y aunque mis papás estaban furiosos, lo aceptaron. La madre de Nicolás, doña Estela, por otro lado, reaccionó de forma muy distinta. Me acusó de haberlo seducido y de ser la culpable de todo. Según ella, yo me había metido en la vida de su hijo para arruinarla. Fue un golpe durísimo para mí. Pasó el tiempo, y las hermanas de Nicolás nos invitaron a mudarnos a su ciudad, lejos del pueblo. Decían que ahí podríamos vivir como pareja sin ser juzgados. Aceptamos, pero la vida allí fue un infierno. Aunque nos ofrecieron un cuarto gratuito, los problemas eran constantes. Nicolás se volvió agresivo y controlador. Trabajaba en una fábrica, pero lo que ganaba se lo gastaba en sus vicios. A pesar de todo, no podía dejarlo. Si volvía al pueblo, mis hijas serían señaladas, y no quería eso para ellas. Así que soporté años de maltratos, infidelidades y desprecios. Nicolás incluso llegó a tener otro hijo con una mujer de otra ciudad. Eso me devastó, pero seguí adelante por mis hijas. Finalmente, compramos una casa en una colonia peligrosa porque era lo único que podíamos costear. Yo vendía tacos y jugos para ayudar con los gastos, pero cometí un error garrafal. Puse la casa a nombre de Nicolás. Él no solo me robaba el dinero que ganaba, sino que seguía gastando todo en sus vicios. Con el tiempo, mi hija mayor, Camila, empezó a darse cuenta de todo. Me pedía que dejara a su papá, pero yo siempre encontraba excusas. Le decía que las cosas mejorarían, pero sabía que eso era una mentira. Finalmente, llegó el día en que dije, basta. Recogí a mis hijas y regresé al pueblo. Aunque intenté mantener una relación cordial con la familia de Nicolás por el bien de mis hijas, todo empeoró cuando su mamá falleció. Antes de morir, me hizo prometer que volvería con su hijo. Y, contra todo sentido común, lo hice. El ciclo de abusos y decepciones continuó. Nicolás jamás cambió, y mi vida con él siguió siendo una pesadilla. Mi hija Camila, cansada de la situación, se fue de la casa y formó su propia familia. Fue una decisión dolorosa, pero la entendí. Hoy, mientras cuento mi historia, miro hacia atrás y veo un patrón que se repitió generación tras generación. Me duele pensar que mis hijas hayan tenido que vivir algo similar a lo que yo viví, pero también sé que aún estoy a tiempo de romper ese ciclo y enseñarles que merecen algo mejor. Esta es mi historia, llena de errores, sufrimientos y lecciones. Si algo puedo dejarles como enseñanza, es que jamás se queden en un lugar donde no son felices, donde no son valoradas. La vida es demasiado corta para vivir en el infierno.